Saludos mis queridos hermanos y amigos. La lección de esta semana, el título Contratiempos. Y el texto de memoria, Romanos 5, verso 3 al 5, dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El primer punto lo encontramos en el domingo, el título La tormenta de la vida. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, encontramos una escena de una tormenta. Marcos capítulo número 4. Y vamos a leer qué nos dice el relato bíblico en Marcos capítulo 4, versículo número 35, con esa tormenta donde Jesús calma esa tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca y también había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y al mar y les dijo, calla y enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Esta es la lección que aprendemos en este día. Esta es la lección. En medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio de la pérdida o la situación en donde nos encontremos, a menudo nosotros como humanos cuestionamos a Dios o dudamos de su cuidado y suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar de otra manera o de una manera determinada, de acuerdo a nuestra perspectiva humana. Y le reclamamos, ¿por qué de parte de nuestra perspectiva humana no sucedió lo que nosotros estábamos esperando? O lo que nosotros en ese momento queremos que Dios haga. Quiero compartir con ustedes lo que dice la autora de la lección en la página número 76. En la lección del domingo dice, piensa en lo siguiente. Jesús se quedó dormido en un rincón del bote, posiblemente en la popa donde estaba el único cojín que servía de asiento a quien dirigía la navegación. Número 2. No todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Pedro, Santiago y Juan eran pescadores experimentados. Conocían el mar de Galilea como la palma de su mano y habían sabido cómo lidiar con tormentas. Número 3. Este es el único relato de los evangelios que presenta que Jesús está durmiendo. Durante una de las peores tormentas de su vida, cuando los discípulos estaban aterrorizados y pensaban que iban a morir, Jesús dormía. Número 4. El clamor de los discípulos en el clima de la crisis fue, ¿no te importa o no te importa que nosotros estamos muriendo? En ese momento los discípulos estaban cuestionando el carácter de Jesús. Estaban cuestionando el amor de Jesús hacia ellos. Con demasiada frecuencia, esta es también la manera en que nosotros le reclamamos a Jesucristo cuando las cosas no nos van bien o cuando el mar se nos viene en contra, cuando las tormentas de este mundo arrecian contra nosotros. En medio de la desesperanza,
el dolor o la pérdida, cuestionamos el amor de Dios o dudamos de su cuidado. Suponemos desde nuestra perspectiva humana que Él debería actuar de una manera determinada. Pero ¿saben una cosa? Dios es fiel. Incluso cuando su aparente inacción no tiene sentido para nosotros, Él está de nuestro lado, en medio de nuestras tormentas, y a diferencia de nosotros, Jesucristo sí puede calmarlas, nosotros no. ¿Cuál es la respuesta habitual que nosotros a menudo usamos para reclamarle a Dios cuando las cosas no nos van bien? ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, cada uno de nosotros podemos sacar la conclusión y por eso está esta lección, para hacernos reflexionar de que aparentemente, mientras nosotros pensamos que estamos muriendo, Jesús ahí está en la barca. Es interesante que los discípulos solo se recordaron de Jesús cuando ya pensaban que estaban muriendo, como que se les había olvidado que Jesús estaba con ellos en la barca. Nunca se te olvide que el que controla el mar, el que controla la naturaleza, el que le ordenó el mar y a la tormenta que se callaran y que enmudecieran y que inmediatamente la misma naturaleza obedeció la voz de su creador, también está contigo, también está a tu lado, siempre está ahí. Y Él es el que va a disipar la tormenta. Por eso debemos recuperarnos, ese es el título del día lunes. Y en San Marcos capítulo 5, versos 21 al 34, nos habla de este segundo punto de la lección. Marcos 5, 21 al 34. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que tú la puedas salvar y ella pueda vivir. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, se había gastado todo lo que tenía y no le había servido de nada, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que emanó de él, volvió a la multitud y preguntó: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: Señor, ves que la multitud te aprieta y todavía tú preguntas quién me ha tocado. Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temblando y temiendo, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de esta tu enfermedad. Mis queridos hermanos, qué tremendo relato. Tenemos aquí dos lecciones, muchas lecciones, pero enfocamos dos lecciones en este relato de acuerdo a los que nos comenta la lección. Número 1, no fue su toque lo que permitió recuperar su salud, sino su fe. Fue la fe de ella. Realmente el toque fue importante, pero el toque simplemente fue la demostración de su fe. Y el deseo de toda la gente en la página 312 dice: el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. O sea, el Salvador conoció la diferencia del toque, un toque común y un toque de fe. Por eso el Salvador dijo: es que salió virtud de mí, o sea, salió poder de mí para sanar. Fue la fe. Y cuando tú tienes fe en Jesucristo, el toque
Tan solo toca el borde de su manto, dijo ella, seré salva, porque la fe de ella fue tan grande que inmediatamente quedó sana de su azote. Hermanos, necesitamos fe para que ocurra el toque, para que tú puedas acercarte a Cristo. La fe tiene que llevarte a tocar a Cristo, por lo menos el borde de su manto. Número 2, a ella no le bastó con verlo desde lejos. Ella decidió acercarse a él. Hoy pasa lo mismo con tu vida. No es suficiente que tú digas, bueno, yo creo en Cristo, pero desde lejos. Yo creo en Cristo desde mi perspectiva humana. Yo creo en Cristo así como me educaron, así como me criaron. Yo creo en Cristo a mi manera. No basta eso, no es suficiente. Eso no va a poder quitar eh, la enfermedad que tú tienes. La enfermedad mental, la enfermedad física, la enfermedad espiritual, tu desastre, tu vida desastrosa, tus adicciones. Eso no va a poder quitarlo. El deseo es suficiente, pero el deseo tiene que ser acompañado de fe. Tienes que mover tus pasos. No solamente tener la fe, sino acercarte a donde está Jesucristo. Esta mujer se acercó, tuvo fe. Dijo, si tan solo toco el borde, y tuvo fe. Su fe, su fe no fue el toque, pero su fe hizo que inmediatamente al tocar el borde del manto fuese sana. Pero en segundo lugar, no bastó con que ella viese a Jesús de lejos. Ella se acercó, abrió paso en medio de la multitud, en medio de tanta gente. Ella se acercó a donde estaba Cristo. Y tú tienes que hoy acercarte a donde está Jesús. Tienes que acercarte. Y tú te preguntas, ¿cómo me puedo acercar hoy a Cristo? Mira, te acercas asistiendo a la iglesia. Te acercas tomando la decisión de guardar los 10 mandamientos, inclusive el sábado, que es el día de Jesucristo. Ya deja tus excusas, deja tus tradiciones. Te acercas cuando dejas de confiar en santos humanos y en tradiciones humanas y solamente acudes a Jesús, que es tu Salvador personal y tu único mediador entre Dios y los hombres. Deja tus amuletos de suerte, deja tus imágenes, deja tus cosas, deja tu santerismo, deja tu idolatría, deja tu hechicería. Acércate a Cristo directamente, acércate a Dios por los méritos de Jesucristo. Suficiente la sangre y los méritos de Cristo. Jesús es tu abogado, tu mediador. ¿Cómo te acercas a Cristo? Arrepintiéndote. ¿Cómo te acercas a Cristo? Pidiendo tu bautismo de inmersión. No el bautismo ese que tú dices que fue que te echaron agua cuando tú ni siquiera sabías ni tenías conciencia. Ese bautismo de aspersión no tiene efecto para salvarte. El único bautismo que tiene efecto para salvación es el de inmersión, porque el bautismo de inmersión es un símbolo de la muerte con Cristo y de la resurrección con Cristo. Entonces, tú tienes que acercarte a hacer la voluntad de Jesús y que tu vida se dirija solo por la palabra de Dios cada día. Y por eso entramos en la otra parte, que es la parte de Job, que es la tercera sección de la lección, donde está el día martes. Y vamos a leer Job capítulo número 19, versos 23 al 27. Job, ahí vemos lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que la lección nos enseña en el capítulo 19, versos 23 al 27, dice así. ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? Oh, que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Verso 25. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis propios ojos. Lo veré, no los ojos de otros, sino mis propios ojos. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. En medio del sufrimiento de Job, recibí la noticia de la muerte de todos sus hijos. Recibí la noticia de la economía devastada porque todo su ganado, todos sus animales murieron. Recibí la noticia de que ahora tiene a su esposa devastada, destruida. No es fácil, no es fácil. Tú te puedes imaginar que perder un hijo duele. Ahora todos tus hijos, perder todo tu ganado, perder todos tus trabajadores, no tener dinero para pagar porque ya quedaste sin trabajo, apenas un techo en tu casa y después de eso, todavía para rematar,
te llega una enfermedad desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, donde tienes que vivir afuera porque el olor a muerto, a putrefacción es tan grande, donde solamente te acompañan los moscos, las moscas afuera, tratando de comer los pedazos de tu piel que echan pus tu cuerpo. Eso fue lo que le pasó a Job. Y ahora Job dice, yo sé que si a mí me alcanza la muerte, mi Redentor vive y mis mismos ojos volverán a ver a Dios, no otros. Yo lo voy a ver cara a cara. Y ahora leemos Job 23, 8 al 12. Job capítulo 23 dice así, si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas él conoce mi camino, y si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. ¡Wow! Extraordinario. Es decir, Job está diciendo, yo no sé, no entiendo lo que me pasa, no tengo toda la visión, pero una cosa es cierta, si estas pruebas, el perder mis hijos, el perder las casas, el perder el ganado, ahora con una enfermedad aquí que no me puedo ni mover, rascándome todo el día, mis dientes crujen del dolor, mi esposa desanimada todavía, en medio del dolor, mi esposa tiene una situación depresiva terrible donde ahora maldice a Dios. Pero si esta situación que me está a mí pasando es porque Dios me está probando, yo alabo el nombre de Dios, porque de esta prueba yo saldré como el oro, refinado en el fuego, pero yo saldré puro mi carácter para honra y gloria de mi Padre Celestial. Hermanos, qué tremenda la fe de este hombre, por eso esto está aquí hoy en la Biblia escrita. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros aprendemos de esta historia? Por lo menos aquí hay 3 lecciones que muestra la autora de la lección. Número 1, Job no culpó a Dios ni maldijo a Dios. Job no dijo, esto es culpa de Dios, yo maldigo a Dios. Job no dijo eso, ni se le ocurrió. Job no lo hizo. Job no hizo. Número 2, Job tampoco se enojó contra Dios. Job no descargó su ira contra Dios, su desánimo contra Dios, porque como humano, pues Job lloró como humano. ¿Quién no llora cuando se le mueren los hijos? No uno, todos a la vez. ¿Quién no llora cuando se le murió todo el ganado enfermo? ¿Quién no llora cuando una tempestad llega y te destruye el techo de tu casa te la vuelve pérdida total? ¿Quién no llora? ¿Quién no se preocupa cuando está en una enfermedad que piensa que se va a morir y que su piel se cae a pedazos? Dime tú, ¿quién no llora así? ¿Quién no se coloca triste? Pero en medio del llanto, en medio de la tristeza, Job nunca maldijo a Dios ni le echó la culpa a Dios. Job tampoco tomó la decisión de alejarse de Dios. No, hay muchas personas que cuando le llegan las pruebas, entonces se alejan de Dios porque dicen, Dios no está, Dios no me quiere, Dios permitió que me pasara esto, yo busqué, yo me bauticé y mira lo que me pasó y ya yo no voy más para la iglesia. Y se alejan de Dios. Pero Job no se alejó de Dios. Job acudió a Dios. Y número 3, Job se aferró a Dios completamente. Job dijo, sea la voluntad de Dios. Porque pase lo que pase, aunque me llegue la muerte, yo sé que Él me va a resucitar y mis propios ojos no serán otros. Mis propios ojos verán a mi Dios. Oh, mis queridos hermanos, esto es algo interesante. El enemigo trata de usar las pruebas para que nosotros nos desanimemos, para que tú te alejes de Dios, para que no asistas más a la iglesia, para que no busques más a Dios, para que no confíes en Dios. Pero Dios te está probando como el oro. No como el oro, sino como el oro. Para que tu fe, esa fe pueda crecer a tal punto que tú puedas decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta piel se me deseche, mis propios ojos verán al Señor. Luego vemos el punto número 4, la sección del día miércoles, el camino a Emaús. Vamos a leer Lucas 24, 13 al 27. Lucas, capítulo número 24. Lucas capítulo 24, verso 13 al 27. Leemos lo siguiente. Lucas capítulo 24, verso 13. Dice así la palabra de Dios. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
y hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para para que no pudieran reconocer a Jesucristo. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen entre vosotros? ¿Y por qué ustedes están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó, ¿cómo que no sabía? ¿Qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y con todo el pueblo, y cómo los entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, y los sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las cuales el día de hoy fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión y que habían visto ángeles, y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como lo habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a una aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya declinado. Entonces entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció a su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor y verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Aquí hay 3 lecciones importantes. Los seguidores de Jesús estaban desanimados, estaban decepcionados y confundidos. Y cuando la confusión llega a tu vida, cuando el desánimo llega a tu vida, cuando la decepción llega a tu vida, cuando la frustración llega a tu vida, tus sentidos se embotan. O sea, tú no puedes entender, porque tu estado de ánimo es más fuerte, que a veces no permite que tu capacidad de razonamiento sea ejecutada. O sea, el cuerpo siente una decepción, el cuerpo siente una depresión tan grande, el cuerpo siente un desánimo tan grande, que eso afecta a tu mente a tal punto que entras en Babilonia. La palabra Babilonia es confusión. Y cuando una persona tiene su mente confundida, no puede pensar bien. Cuando una persona tiene su mente confundida, no puede tomar decisiones correctas, decisiones claras. Mayormente toma decisiones equivocadas. Número 2, pensaban que ellos sabían más que Jesucristo. O sea, los discípulos llegaron a pensar que ellos sabían más que el mismo maestro. Es más, llegaron a pensar que ellos sabían más que la misma escritura, que los mismos rollos del Antiguo Testamento, o sea, que la misma palabra de Dios. Y eso los llevó a ellos a cuestionar al mismo Jesucristo. Y no estaban conscientes de lo que estaba sucediendo en sus vidas. Y punto número 3, a pesar de eso, ¿a pesar de qué? A pesar de que ellos cuestionaron la palabra de Dios, a pesar de que ellos llegaron a pensar que sabían más que Dios, a pesar de que ellos ahora no pensaban de manera racional, ya que estaban pensando desde la perspectiva de su frustración, de sus decepciones, de su estado de ánimo. A pesar de eso, Jesús se les apareció en el camino y Jesús les abrió el entendimiento
de ellos por medio de su palabra. Ay, amigos, ¿qué aprendemos aquí? Seguramente en esta semana Dios nos está hablando a nosotros, seres humanos, que somos ovejitas duras, tercas, descarriadas, desanimadas, decepcionadas y confundidos. Ovejas confundidas. No sabemos a veces ni lo que está a nuestra derecha, ni lo que está a nuestra izquierda, ni por dónde. Y pensamos que al caminar nosotros sabemos más que la Biblia y que sabemos más que Dios. A tal punto que nosotros hemos cuestionado a Dios. Pero aún así, por medio de este repaso, la lección, Jesús se te aparece a ti. Jesús está usando mis labios. Jesús se te aparece por medio de este video, por medio de este mensaje, para decirte que Él está al control. Para decirte que Él te va a abrir el entendimiento, te va a abrir el razonamiento, para que tus pensamientos sean claros, para que ya no divagues en dos caminos, para que a pesar de la decepción, del miedo, del llanto, del dolor, del sufrimiento, no te alejes de Dios, sino que eso te sirva para que tú puedas acercarte más a Cristo y ver la gloria de Cristo. Y Dios te va a dar a ti todo lo necesario para que tú puedas seguirlo cuando Dios te abre tu conciencia por medio del poder de su palabra. Jesús se le aparece al ser humano cuando el ser humano ya no tiene esperanza. Así que voy a terminar contigo leyendo la página 80 de lo que expresa nuestra autora en el día jueves, donde ella nos relata la experiencia de Elena de White. En la página número 80, el título Ver a Jesús. Y te lo voy a compartir. Dice, ¿has deseado alguna vez a Jesús cuando estabas desanimado? He aquí la experiencia de alguien que tuvo ese privilegio. Me veía estando sentada en abstracta desesperación, con mi rostro entre mis manos, reflexionando así. Si Jesús estuviera en la tierra, iría a Él, me postraría a sus pies y le contaría todos mis sufrimientos. No me rechazaría. Tendría misericordia de mí y yo lo amaría y lo serviría para siempre. En ese momento se abrió la puerta y entró un personaje de forma y aspectos hermosos. Me miró con compasión y me dijo, ¿deseas ver a Jesús? Él está aquí y puedes verlo si deseas hacerlo. Toma todo lo que posees y sígueme. Oí eso con gozo indecible y alegremente recogí mis escasas posesiones, cada barajita atesorada, y seguí a mi guía. Me condujo a una escalera empinada y aparentemente frágil. Cuando comencé a subir los peldaños, él me advirtió que mantuviera mis ojos fijos hacia arriba, no sea que me mareara y cayese. Muchos otros que estaban subiendo por la empinada escalera caían antes de llegar a la cima. Finalmente llegamos al último peldaño y nos detuvimos ante la puerta. Allí el guía me indicó que dejase todas las cosas que había llevado conmigo. Lo depuse todo alegremente. Entonces él abrió la puerta y me invitó a entrar. En un momento estuve delante de Jesús. No podía equivocarme con respecto a ese bello rostro. Esa expresión de benevolencia y majestad no podían pertenecer a otro. Mientras su fija mirada se posaba sobre mí, supe de inmediato que estaba familiarizado con todas las vicisitudes de mi vida y todos mis íntimos pensamientos y sentimientos. Traté de protegerme de su mirada fija, sintiéndome incapaz de soportar sus ojos escrutadores, pero él se acercó con una sonrisa y, posando su mano sobre mi cabeza, me dijo, no temas. El sonido de su dulce voz estremeció mi corazón con una felicidad que nunca antes había experimentado. Estaba yo demasiado gozosa para pronunciar una palabra, pero abrumada de felicidad inefable, casi postrada a sus pies. Mientras yacía, indefensa, pasaron ante mí escenas de gloria y belleza, y me pareció haber alcanzado la seguridad y la paz del cielo. Por último, recobradas las fuerzas, me levanté. Todavía estaban sobre mí los amorosos ojos de Jesús, cuya sonrisa llenaba de alegría mi alma, y su presencia me llenaba de santa reverencia y un amor inexpresable. Este sueño me dio esperanza, me dio fe, y en mi alma sumida en la ignorancia comenzó a amanecer la belleza y la simplicidad de confiar en Dios. Elena de White, Primeros Escritos,
página 110 a la 112. En resumen, vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de enfermedad, lleno de miseria, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, pero Jesús todavía está a tu lado. Jesús calma la tempestad. Jesús calma y reprende al mar. Jesús todavía está ahí. Jesús puede distinguir entre un toque común y un toque de fe. Y Jesús valora cuando tú caminas en medio de la multitud y te acercas a Él. La confesión pública de que Jesús es tu Salvador te dará la paz al saber que ni las críticas, ni la persecución, ni todo deseo egoísta en contra de tu decisión de aceptar a Jesús y tener la vida eterna, te va a detener, porque habrá una paz en tu corazón que ni el oro, ni la plata, ni las cosas materiales de este mundo te pueden proveer, sino solo la sangre preciosa de Jesús. En medio de tu desánimo, Jesucristo abrirá tu mente con el poder de su palabra. Entonces irás a donde están los demás, diciéndoles que Jesús ha resucitado y que Jesús viene pronto. Que el Señor te bendiga. Recuerda, Jesús te ama.